Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Continuamos con este ciclo de conversatorios sobre medicina del estilo de vida, un espacio para reflexionar sobre el papel de los hábitos en nuestra vida, la importancia del trabajo interdisciplinar y el impacto que tiene todo ello en una salud pública de calidad que promueva el bienestar socioemocional de las personas. Hoy tenemos el placer de conversar con Catherine Iribarne. Bienvenida. Muchas gracias, Belén. Catherine es médica psiquiatra de adultos con formación en terapia estratégica breve, terapia cognitivo-conductual, MDR e instructora de meditación y además está especializada en medicina del estilo de vida. Tiene unos 20 años de experiencia clínica trabajando tanto en el sector público como en el privado y actualmente está ejerciendo en consulta privada. Ha participado puntualmente en estudios de investigación junto con otros profesionales del campo de la salud. Más allá de lo profesional, Catherine es una persona con múltiples intereses, practica montañismo, participa de un taller de literatura y toca el piano. Está casada y tiene dos maravillosos hijos y tres perritas. Durante la formación de medicina del estilo de vida, tuve el placer de compartir varios espacios de trabajo con Catherine y me gustaría añadir que es una compañera maravillosa, con un profundo sentido de la escucha, una admirable inteligencia en todos los sentidos, muy curiosa, reflexiva y empática. Así que gracias, Catherine, por formar parte de este ciclo de conversaciones. Gracias, Belén, por tus palabras. Oh, bueno, muchas De verdad. gracias. Y para mí también fue un espacio muy nutritivo eh, y muy amable también, ¿no? Eh, Haber trabajado juntas. Fue muy bonita esa experiencia. Qué bien. Me alegro mucho que haya sido un recuerdo bonito compartido. Así que, bueno, para situarnos un poco, siempre empezamos comentando qué ha sido cómo la trayectoria vital, profesional, te ha llevado hasta la formación de medicina del estilo de vida. ¿Qué es lo que te ha hecho llegar hasta aquí? Mm. Bueno, antes de ser psiquiatra, yo estudié 7 años de medicina general. También trabajé como médico general un tiempo. Entonces, bueno, ahí claramente los hábitos saludables o no saludables impactan en, en el estado de salud de las personas. Entonces, ahí estaba muy presente, ¿no? En enfermedades crónicas me refiero. La obesidad, el sedentarismo era muy palpable. ¿M? Y después ya me fui hacia la psiquiatría y también mi formación fue bastante biológica, pero, pero biológica en el sentido del funcionamiento del cerebro, ¿no? Muy cerebrocentrista, no se consideraba mucho el cuerpo. Y como tú al presentarme, perdón, dijiste, tuve me especialicé en varias psicoterapias y me fui alejando un poquito de esto. Y yo te diría que si bien tengo esta formación más de medicina general y corporal, hubo dos situaciones en mi vida que fueron bastante determinantes, ¿no? Y esto más o menos hace 15 años, yo creo, estaba saqué recién la cuenta, Ujú. que fue, por un lado, la meditación. Empecé a meditar y el montañismo, ¿no? El trekking y el trekking de altura. Chile tiene una cordillera maravillosa y bueno, entonces, bueno, yo me sentí mucho mejor. Y empecé a estudiar también, ver qué había en la literatura y efectivamente la actividad física, el contacto con la naturaleza, que decir, la meditación, tenía un tremendo impacto en personas sanas y en personas, en población enferma o población con problemas, en mi caso, psiquiátricos. ¿M? Y, y también coincidió que en este tiempo empezó a formarse esta especialidad. Antes no estaba así Ujú. tan claramente, la medicina de estilo de vida. En Chile, por lo menos, no podías estudiar. Y yo diría que el 2024
Ahí hice un diplomado en una universidad acá en Chile de medicina estilo de vida en enfermedades crónicas generales, digamos. Se hablaba de lo psiquiátrico, pero no focalizado. Y encontré la formación en Niracara, donde nos conocimos, Ujú. que era lo que andaba buscando. Y bueno, y ese fue otro impulso a seguir profundizando y aplicarlo en mis pacientes. Más o menos esa es la trayectoria. Perdón. Y has tenido, entiendo, durante ese tiempo como posibilidad de ir incorporando como esta mirada en tu trabajo clínico con los pacientes, haciendo un trabajo, poniendo el foco en el tema de los hábitos, ¿no? Saliendo un poco quizá de lo más puramente mental o farmacológico. Sí, sí. Sí, partí con, bueno, en algún momento de este camino hice una formación para ser instructora de meditación, de MBSR, ¿no? De reducción de estrés basado en mindfulness. Y, y empecé a hacer talleres. Entonces, muchos de mis pacientes yo les hablaba de los beneficios de la meditación, les enseñaba un poco cuando tenía más tiempo, y muchos de ellos iban a mis talleres. Entonces, eso fue lo primero que empecé a hacer. Y después ya de la formación de medicina estilo de vida propiamente tal, empecé a prescribir actividad física, empecé a hablar de la importancia de evitar los ultraprocesados. ¿M? Hice en algún momento un estudio de meditación en intestino irritable, y eso me llevó después a la microbiota y bueno, y todo lo que apareció en ese campo. Y entonces también hablarles de la importancia de cómo impactaba todo esto del eje intestino-cerebro, de la importancia de la alimentación. Entonces sí, 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 lo hago con mis pacientes. Y sí, porque pasa que muchas veces muchas veces las personas tienen clara, digamos, la teoría, ¿no? O uno sabe pues que hay que hacer deporte, que hay que moverse, que hay que comer sano, ¿no? Pero falta esta figura que te acompaña a integrarlo en tu vida y a que esa teoría empiece a ser algo real, ¿no? Y tangible en tu vida. Entonces, ese paso quizá de la parte más teórica a la parte más práctica, ¿qué dificultades te encuentras en esa transición con las personas, ¿no? ¿Cómo lo viven? Porque, claro, a veces pensamos que a veces por saber o tener la información, ¿no? No es solo la parte de obtener ese conocimiento, sino de saber cómo aplicarlo con todas las dificultades y todas las barreras que nos pueden surgir por el camino. Mm, sí, hay hartos obstáculos, realmente, hay hartos obstáculos. A ver, tú dices que saben, sí, pero es un conocimiento, primero no tan claro como una noción, te diría, ¿no? Eh, el otro punto es que muchas veces no lo creen y no creen que ellos pueden hacerlo. No, está muy lejos. ¿Ah? Puede haber quizás alguna motivación, pero piensan que es imposible que puedan moverse, que puedan hacer algún tipo de actividad física. Yo diría primero eso, ¿no? Que podríamos englobarlo como en la motivación y que les falta más conocimiento. Después, yo veo mucho paciente depresivo, y tú sabes que una de las características es que tienen un problema en la voluntad, ¿no? Están abúlicos, ¿no? O no tienen energía. Entonces, claro, es importante ver en qué etapas, si tú esto yo por lo menos utilizo mucho las etapas de cambio tú las debes conocer, Ujú. se trabaja en adicciones, para ver en qué etapa está. Y muchos pacientes están precontemplativos, no. Entonces, claro, si además están deprimidos y tú les prescribes actividad física, destinado eso a que no ocurra, ¿me entiendes?
Al Eh, contrario, ¿no? A veces se genera como una resistencia más grande con toda esa frustración que se suma a decir, quiero, pero no puedo, ¿no? Totalmente, totalmente. Después, barreras, no, que no tengo tiempo. Mira, yo trabajo en una consulta privada y en general los pacientes que van conmigo tienen una situación socioeconómica que sí les permite ir a gimnasio o tener algún tiempo de ocio, pero claro, también esos temas son relevantes. ¿Ah? Si uno trabaja en el sector público, ahí hay un montón de dificultades, ¿no? No hay tiempo porque los desplazamientos, mira, Santiago es gigante, es una ciudad muy grande, ¿en qué momento lo haces, no? Y bueno, hay, yo te diría como muchos obstáculos, pero también es importante qué prioridad le das tú, ¿cierto? Yo creo que eso es un punto súper importante, qué espacio le vas a dar a tu bienestar. Y la gente está, las personas de repente están dedicando tiempo a algunas actividades que no les sirve para nada, ¿no? Entonces también hay un tema ahí de organización quizás y de ver qué es lo prioritario en tu vida, ¿no? Un espacio más profundo de reflexión. Entonces hay como múltiples dificultades y obstáculos. Mm, Totalmente, bueno, y que eso también condiciona mucho el tipo de intervención que puedes hacer como profesional, ¿no? En función de, teniendo en cuenta todas estas casuísticas que rodean a la persona. Em, sí, también estaba pensando eso que comentabas, ¿no? Que a veces sabemos cosas porque las hemos escuchado toda la vida, ¿no? Pero no hemos quizá integrado realmente el trasfondo que tiene eso, ¿no? O que pensamos que comer bien simplemente nos va a hacer bien de peso, por ejemplo, ¿no? Que hay muchas veces esa creencia y es como lo que hay detrás de todo eso, que también es una tarea educativa, ¿no? Poder informar y que la persona sepa realmente qué impacto tiene eso a nivel físico, a nivel mental, bueno, a todos los niveles. Entonces sí que, claro, con eso va, también me parece muy interesante lo que comentabas de disociarte, ¿no? De ese modelo de vida quizá que uno tiene en cuenta como idílico y lo que cree que es capaz de hacer, ¿no? Que a veces entran ahí como mm, en debate de si Mm, realmente uno puede llegar a hacer eso, ¿no? Porque es mm. algo que está como muy lejano. Pensaba también el tema del mindfulness, eh, que el otro día también hablábamos con Soledad, bueno, y con Marina también lo hemos hablado, ¿no? De la importancia que tiene el tema de la atención, de la presencia en, en el cambio de hábitos o en el momento que uno quiere transformar alguna variable de su vida que está bajo su control, em, como pueden ser muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? De lo importante que es poder estar presentes observando eso con detenimiento, que a veces se pasa por alto. No sé cómo, qué ves tú en la consulta cuando Mm. entra en juego la presencia, por ejemplo, en los grupos de mindfulness. ¿Qué Mm. impacto tiene eso en las personas? Y yo creo que es súper importante porque, piensa tú, los hábitos son por definición ya automáticos, ¿cierto? Una conducta que uno aprende y ya no está consciente. ¿M? Entonces, si tú quieres hacer un cambio en tu estilo de vida, eh, el aportar conciencia, sin duda que va a ayudar, porque cuando se va a desplegar el hábito, tú lo ves y decides, ¿no? Me voy por este camino. Si no estoy si no estoy atenta y consciente al momento, en el presente, no lo voy a ver nada. Entonces, lo más probable es que se despliegue. Otra cosa importante me parece de la meditación y del estado de conciencia que te aporta es lo que te decía lo prioritario en tu vida, ¿no?
que es importante para mí. También si estoy funcionando en piloto automático, de forma automática, voy a seguir quizás en un sendero que no me ayuda a nada y que no, que influye en las modas, que influye todo tu contexto. Entonces, al estar más consciente, digo, pucha, ¿qué es importante para mí? ¿No? Yo siempre pienso en, pucha, la vida puede ser medio cliché, pero la vida es súper corta. Entonces, en este tiempo que tengo, ¿dónde voy a darle energía? Y el otro punto que también es importante a la hora de instaurar hábitos es que va muy de la mano con la meditación, es la compasión, no la autocompasión. Eso, Mm. la amabilidad finalmente, porque si es que estoy proponiendo hacer una rutina de ejercicio y lo hago desde el castigo, ¿no? No va para ningún lado. Vamos a recaer, ¿cierto? Eso es así cada vez que uno hace un cambio. Y si lo vemos y somos amables con nosotros, que ese día tuvimos un mal momento, etcétera, y por otro lado, desde una actitud eh, que se centre en mi bienestar y no desde el castigo o de que a los otros le importe mi imagen, etcétera. Entonces, yo diría esas tres cosas, ¿no? Como la conciencia nos ayuda a bajar un poco lo automático, a, a buscar qué es importante, valioso, trascendente, no sé, en mi vida, y la amabilidad que nos da la meditación. Totalmente indispensable el sentirte bien pese a que te genere incomodidad, ¿no? La situación, el saber que es algo, acompañarte desde el no darte cariño en esos momentos incómodos que también están implícitos a veces en los momentos de cambio, ¿no? Porque al final te están sacando de tu hábito para llevarte hacia otro lugar. Entonces, si ahí no hay un cariño y una estima con una misma, es como que eso también se vuelve muy turbio al final, ¿no? No nos estamos ayudando a cronificarnos quizá en lo que estábamos antes, porque no estamos permitiendo el error, no nos estamos permitiendo el fracaso, ¿no? Que incluso en la formación hablábamos de planificar los fracasos porque forman parte del cambio, ¿no? Los intentos, el saber que quizá no va a salir a la primera o que vamos a tener que intentarlo no sé cuántas veces para poder lograrlo. Y por eso a veces es importante como tener a alguien que te acompañe, ¿no? En esas frustraciones que pueden surgir por el camino. Me parece De súper, acuerdo. súper importante. También pensaba, el otro día hablaban, porque yo proponía como una rueda en el momento de que uno quiere cambiar de hábitos así de manera muy, muy sencilla y gráfica, ¿no? Imaginaba como un círculo le he llamado el círculo de presencia. Entonces es como observar antes de actuar, ¿no? Observar desde dónde actúo, observar por qué estoy queriendo cambiar esto, qué es lo que me genera antes y después, ¿no? Observar por qué hago eso realmente, porque a veces queremos ir a aquello que queremos lograr sin ver qué es lo que nos genera y qué es lo que nos mueve, ¿no? Y poder conectar con lo que tú decías, con ese deseo de cambio y esa voluntad real de decir, quiero ir hacia allí por esto y esto, ¿no? Y eso es lo que nos acompaña a que todo sea más real y que tenga un sentido. El tema de las modas ha salido en todas las conversaciones que hemos hecho hasta ahora, porque al final es algo que hoy en día es como este boom constante, ¿no? De no saber qué es lo que tú realmente quieres, qué es lo que tú realmente sientes, qué es lo que te sienta bien, porque hay como mucha norma de lo que hay que hacer, de lo que hay que comer, de lo que hay que... y es como abrir más allá de eso, ¿no? De esos normas que han surgido ahora estos últimos tiempos. Em, Estaba pensando también, yendo un poco como a tu campo, que a veces muchas veces hay tratamientos farmacológicos, saber si el tema del trabajo, pues del mindfulness los hábitos en general ha fortalecido la adherencia a tratamientos o a procesos terapéuticos con, con objetivos muy concretos vinculados a la patología. Mm. Em, a ver, la pregunta es si
este enfoque ayuda a adherir más en el tratamiento. Sí, a la adherencia, es decir, pues alguien, por ejemplo, que a veces hay temas con adherencia a los tratamientos farmacológicos, ¿no? Por lo que sea, o a ciertas cosas, si el tema de la presencia y de ir moviendo diferentes cosas de hábitos de la vida cotidiana de la persona ayuda a que la persona vaya teniendo o asistiendo más a las sesiones o cumpliendo más con el tema con los planes de medicación. Mm. No había visto esa relación, Belén, te soy honesta. Me da la impresión que es un poco al revés, cuando los pacientes empiezan a adherir más, eh, empieza a fortalecerse también más el vínculo, están más abiertos a estas intervenciones, porque en general, claro, los pacientes van conmigo para un tratamiento farmacológico, ¿no? Ujú, Es muy raro, ¿no? No sé, será menos del 1% de algún paciente que me dice, no quiero fármaco, doctora, quiero ujú, hacer cambios conductuales. Entonces, en general, yo trabajo también con muchos psicólogos, entonces también han estado en terapia, ¿no? Y van conmigo a buscar el tratamiento farmacológico ya algo más rápido. Entonces, claro, yo entro al revés y voy a observarlo. ¿Ah? No he visto esa relación, pero me imagino que, claro, si es que cultivamos más la atención plena, deberían estar mucho más conscientes y adherir más al tratamiento. ¿Mm? Lo voy a mirar, lo voy a mirar. ahora hablando de tratamientos y tal, me ha venido lo que comentabas antes del tema del estudio de las intervenciones de mindfulness con pacientes que tenían temas de intestino irritable. Em, ¿Qué impacto tuvo el tema de las intervenciones basadas en la meditación en una patología como esta? Sí. Mira, ahí medimos algunas variables psicológicas como la percepción del estrés, la ansiedad, algunos síntomas depresivos, eh, y la parte clínica más de la esfera gastrointestinal, ¿cierto? La distensión, Ujú. el tránsito intestinal y algunas variables biológicas, ¿no? Que marcaban inflamación más que nada. Y se vio una mejoría en los tres planos, ¿no? Bajó un poco la inflamación y, y los pacientes también tenían menos ansiedad, sentían de mejor ánimo y estaban mejor sintomáticamente, porque ellos ponen toda su atención en las manifestaciones gastrointestinales, digamos, ¿no? Dolor, etcétera, y anduvieron mejor. Sí, hay harta, en todo caso, hay harto estudio, tú puedes buscarlo en la, en la literatura científica y vas a ver que hay harto respaldo. Evidencia. Sí, hay harta evidencia. Sí. Por eso también como que cada vez en esos estudios que se van haciendo como que se potencia más el tema de trabajar con una mirada interdisciplinar en el abordaje de las sintomatologías, ¿no? Físicas sobre todo, quizá antes era más como cada uno en su parcela y ahora se está abriendo más a este trabajo. Ahora comentabas también que trabajabas bastante de la mano con psicólogas, ¿no? Que tenían casos en común. Y bueno, preguntarte un poco cuál es tu opinión sobre el tema del trabajo interdisciplinar, teniendo en cuenta un poco desde esta parte de la medicina del estilo de vida, ¿no? Que lo lleva un poco intrínseco, yo diría, como en su significado en sí, ¿no? De esta mirada Sí, más amplia. no, holística, sí. Sí, mira, yo trabajo no solamente con psicólogos, de salud mental con muchos psicólogos de diferentes enfoques, ¿no? Yo además tengo una formación en terapia estratégica breve, entonces es muy importante ahí que le hace sentido al paciente, ¿no? Yo considero mucho al paciente en las intervenciones. Entonces, hay diferentes miradas dentro de la psicoterapia, también con terapeutas ocupacionales y también trabajo con hartos médicos, porque, por ejemplo, los gastroenterólogos
esta patología, sobre todo del intestino irritable, es muy funcional. Para todas para todas las patologías más funcionales, donde no hay un órgano así claramente, donde no hay evidencia de exámenes que te muestran que hay una alteración, Ujú. la terapia tradicional queda corta, no sirve. Entonces es necesario ahí tener otros enfoques. ¿Sí? Y, y bueno, eh, ¿qué pasa en la medicina estilo de vida? Yo te digo, yo tengo harto tiempo para ver a los pacientes y les muestro un poco este modelo, y las psicólogas y psicólogos también, ¿no? Muchas veces le dicen tienes que hacer actividad física, pero no es tan focalizado, ¿no? Y tampoco yo te diría, y que es tan importante ahí alguien que se dedique específicamente a esto, el seguimiento, ¿no? El seguimiento, porque, claro, puede que estén precontemplativos, ya, se decían hacer algo, empiezan a hacer algo y van a tender a volver a la conducta anterior. Entonces, todos los que trabajamos acá podemos ayudar, pero creo que es importante una persona como tipo coach, ¿no? Que pueda estar más encima, ¿no? Digamos, en los hábitos, porque los psicólogos igual van a estar en el funcionamiento más psíquico, ¿me entiendes? ¿No? Es súper importante que nuestro cuerpo esté bien, con todo, potenciando todos los pilares del estilo de vida, pero yo creo que es importante contar con otro profesional que apoye más esta adquisición quizás de nuevos hábitos y la mantención, sobre todo. Sí, porque al final uno tiene su foco, ¿no? Por eso estamos especializadas en áreas y está bueno eso, poder trabajar también siendo consciente de lo que el otro está haciendo, ¿no? O siendo consciente de que hay un tratamiento de X cosa detrás o que la persona tiene el objetivo de cambiar X factor en su vida, ¿no? Para poder acompañar un poco a una, porque muchas veces pasa sobre todo en el campo de la salud mental, ¿no? Que hay como diversas patologías, ¿no? Entonces, como que a veces se abordan desde diferentes prismas, con miradas diferentes, incluso la persona a veces recibe como informaciones contradictorias, ¿no? De consejos o de habría que hacer tal, y al final es la persona que va en busca de sugerencias se acaba como quedando más desorientada aún porque uno te dice una cosa, otro te dice otra, ¿no? Y uno aún tiene más dificultades para poder arrancar ciertos procesos. No sé, Catherine, si hay algún libro o alguna recomendación que harías a personas que quieren ponerse en el tema este de cambiar sus hábitos o a profesionales que quieren indagar un poco en esta mirada. Sí, mira, quizás para profesionales, porque son quizás un texto un poco más complejo, eh, creo que es súper importante esta mirada de la medicina evolutiva, ¿no? Que, excepto nosotros lo vimos mucho en el curso que tuvimos en Iracara, y que es como la estructura o el paraguas, ¿no? Que nos ayuda a ver en la interacción o la importancia del cuerpo en la mente y la mente en el cuerpo. Y, y en ese sentido, y el concepto también de alostasis, ¿no? De cómo nos vamos adaptando, y el cuerpo va prediciendo, ¿no? Los cambios que encuentra, ¿no? Dentro del cuerpo y en el entorno. Y ahí, ¿qué es salud? De Peter Sterling. Ese Ujú. libro es complejo, pero, eh, pero te ilumina, ¿no? Te ilumina, ¿no? El otro libro que a mí que me gusta mucho también de cómo se construyen las emociones, de Lisa Feldman Barrett, también.
que ahí muestra la importancia de la interocepción, ¿no? ¿Te acuerdas? De, Sí, en el fondo, esa es la base para que nuestro cuerpo esté saludable, porque el cerebro va interpretando, ¿no? Cómo está el cuerpo en totalmente. todo el momento. Entonces, si es que está, has llevado una vida sedentaria, estás comiendo mal, no has dormido bien, el cuerpo interpreta que estás enfermo, ¿no? O que estás deprimido. A eso a mí me hace mucho sentido y yo les trato de transmitir esto también a los pacientes. Ya quizás más para pacientes en el área de la meditación, un libro que es muy didáctico, es El Camino del Mindfulness, que es la base para la terapia cognitiva basada en mindfulness en la depresión, pero que ayuda mucho. Y también de un español que me ha gustado mucho, lo he seguido harto, que es Antonio Valenzuela, Ah, ¿no? sí. Sí, de toda la parte física también te muestra didácticamente muy claro la importancia y te da ejemplos y Como qué es muy hacer. práctico. Muy práctico, muy práctico. Sí, esos libros, bueno, también de Nazaret Castellano hay cosas muy, muy clara, muy entretenido también. Ella tiene como yo leí un libro de ella, del cuerpo, ¿no? Ya. De la interacción de cuerpo, Sí, la la biología del cuerpo, neurociencia del cuerpo, ¿no? Creo que creo, es. sí. Luego ha Ese es sacado bueno. ahora hace poco como más específico de la meditación, de la respiración. Creo es que es el más reciente. Ese no lo he leído, ya lo espero leer pronto. Pero hay Entonces, mucho. no, yo no lo he leído, pero tiene muy buenas críticas. Ahora pensaba, Catherine, en el tema del libro de qué es la salud, que me parece maravilloso. Es verdad que es más denso, ¿no? Quizá para alguien que no está muy familiarizado con ciertos temas, pero es muy interesante el tema a mí me gusta mucho porque introduce mucho el factor social, ¿no? El tema del papel que tiene el entorno, las condiciones socioeconómicas. Se quedó detenido. Ahora, un momentito, la conexión. Y ahí volvió. Ahí volvió, sí, Ahí volvió. Así es la tecnología, Belén, así ya. es. Pero me estabas hablando de la dimensión más social, espiritual, ¿cierto? Que habla. Exacto, sí, como esta parte más social de creencias, ¿no? La espiritualidad, cómo entra en juego también y qué papel tiene dentro de la salud de una persona, incluso en ya cómo era en el momento de nacer, ¿no? Nuestra realidad, no solo el ahora es lo que te condiciona, ¿no? Y bueno, preguntarte un poco como a nivel esta pregunta ya es muy de recrearse y de abrirse, pero a nivel de políticas públicas, ¿qué papel crees que tiene la salud, ¿no? ¿Cómo crees que se debería mirar la salud y el papel de la medicina? De una manera muy amplia, ¿no? Que tiene que ver con estos determinantes sociales de la salud. O sea, mira, la mayor parte del presupuesto de la salud está puesto en los hospitales, ¿no? En Intervención ya en la directa. intervención y no en la prevención. O sea, es increíble porque em, pienso que se podría invertir mucho más en prevención y se lograría más. Piensa tú que se cree que de las enfermedades crónicas, el 80% tiene que ver con los hábitos. O sea, es mucho, el 80%, y si tú cambias, eh, eh, eres activo, comes bien, etcétera, probablemente no vas a tener diabetes, no sé, o hipertensión. Siempre hay una parte que es genética, pero acá es fundamental, ¿entiendes? Y Pero no sé qué pasa a nivel de política pública que va para el otro lado y no tanto en prevención, como la verdad que no además, entiendo.
estratégicamente, que esto lo habíamos comentado también en algún momento que habíamos estado hablando por cosas de los trabajos y tal, ¿no? Como que estratégicamente a nivel económico es mucho más conveniente ejercer políticas preventivas que no de acotar, ¿no? Porque los tratamientos son mucho más complejos, las enfermedades muchas veces se acaban cronificando y por tanto ya requieren como unos cuidados de por vida o unas intervenciones que tienen unos costes muy elevados por todo lo que necesitan y por todo lo que a veces el mismo tratamiento acaba repercutiendo en el cuerpo que te acaba generando, ¿no? A veces como más cosas y es un poco un círculo y al final, antes comentabas Antonio Valenzuela, por ejemplo, que propone cosas muy prácticas y como que están al abasto, ¿no? de la cotidianidad. eh, que a veces pensamos que hay que hacer grandes cosas y quizá la prevención es decirle a la población que duerma más, ¿no? En vez de estar haciendo grandes cosas que evidentemente siempre entran en juego como todos estos factores socioeconómicos, pero al final son cosas muy básicas, es volver a lo básico en realidad, ¿no? El trabajo de hábitos y lo que te dice la medicina del estilo de vida al final es como la simpleza y lo básico y lo que instintivamente el cuerpo necesita y requiere para tener su energía, para poder reponerse, para poder vivir de una manera lo más natural posible, ¿no? Teniendo en cuenta, obviamente, que vivimos dentro de unas estructuras y con unas obligaciones y con unos requerimientos. Aquí viene mi gatito a pasearse. Y Mm. con unas cosas que hay que cumplir porque vivimos en sociedad y hay cosas que no nos podemos escapar, ¿no? Pero que al final la prevención no requiere grandes cosas, ¿no? Que a mí es lo que a veces me cuesta más de entender. Cuesta entenderlo porque, bueno, quizás es la urgencia, ¿no? Cuando tú tienes una enfermedad grave, tienes que verlo en ese momento y eso es lo que la población pide. Lo otro la enfermedad, perdón, va gestándose de a poquito, ¿me entiendes? Entonces, claro, no lo ven, la gente no lo ve, no lo vemos hasta que ya aparece y ahí pide ayuda. Entonces, yo pienso que otra intervención, que a propósito de estas políticas públicas, es muy en la infancia, ¿no? En lo preescolar, ¿no? Que te gratifiquen con una manzana, ¿me entiendes? ¿No? Con Mm. una comida poco saludable, que pongan más horas de actividad física, De eh, movimiento, incluso, sí, sí, en las aulas, movimiento. ¿no? De cosas, temas ya posturales, temas incluso relacionales, porque a veces es como una cosa muy, todo muy rígido, ¿no? Sin hablar, todo mucho desde la individualidad también cada vez más. Eh, entonces, todo eso son cosas que lo comentabas tú antes, ¿no? Como todo este sistema de creencias que tenemos que al final nos influencian también a la hora de querer transformar, a la hora de querer hacer algo nuevo, porque está tan arraigado ya, estamos hablando de cosas muy básicas de cuando eres pequeñito, ¿no? Hace un tiempo hablaba con un colega que estábamos haciendo unos ejercicios de la voz, de sacar la voz, de aprender a liberar a través de la voz. Bueno, y él era, bueno, trabaja con la voz, ¿vale? Y es logopeda y tal, y bueno, trabaja mucho el tema como instrumento, ¿no? Y hablaba del potencial que tiene y todos nos sorprendíamos porque salían cosas de dentro nuestro que no las imaginábamos y que no las teníamos contempladas, ¿no? Y él decía, es normal porque desde pequeños, ¿no? Muchas veces te dicen, en plan, hay que hablar más flojo, o hay que cantar así, o no hay que gritar, no hay que forzar la voz o baja el tono, ¿no? Es como que está muy adiestrado al tema del control de la voz, del volumen, del poder y de la fuerza también que puedes sacar con tu voz. Y para mí fue como muy representativo al final de las capacidades físicas y mentales que a veces tenemos y que por lo que sea hemos ido como adaptando, ¿no? Y moldeándonos y luego, pues eso, ¿no? Con cierta edad dices algo y dices, uy, esto ha salido de mí, ¿no? Como... Y que eso también puede pasar con otras cosas, ¿no?
con los años, es decir, o sea, soy capaz de hacer esto, ¿no? Soy capaz de, no, no me había visto en este lugar, ¿no? Porque son cosas que al final vamos creando y conformando con los años, con la vida, con el crecimiento. Y qué gratificante es cuando, o qué alegría ver a alguien que descubre eso, ¿no? Como yo soy capaz. Y como tú dices, con diferentes actividades, no se me había ocurrido lo de la voz, me parece súper interesante. En la actividad física se nota eso también, ¿no? Como, por eso yo siempre la recomiendo. ¿M? Pero en muchas cosas. El ser humano tiene tanta fuerza, tantos recursos. Es bonito ver cuando eso se empiezan a desplegar. Mira, volviendo más me quedé con lo de las políticas públicas. Sí, Esto tiene que ser muy intersectorial porque eh, hablábamos un poquito antes de partir de cómo hay ciudades que son tan saludables, ¿no? Hablábamos un poquito de Ámsterdam, o bueno, que en algunos aspectos saludables, en otros no, pero que la gente se traslada en bicicleta, todo, o sea, todo el mundo. Da susto ser peatón realmente, porque te sí, atropellan, sí, pero bueno, los canales maravillosos, el contacto ahí con la naturaleza, con los árboles, o sea, son ciudades urbanísticamente muy amables y eso tiene un claro. impacto en la salud mental. Y bueno, yo vivo acá en Chile, hay lugares que son muy peligrosos, ¿no? Y eso siempre pienso yo, ¿cómo tú le hablas a una persona que vive en una población muy vulnerable de esto cuando hay una inseguridad permanente? O sea, su organismo está en alerta todo el tiempo. Esa persona se va a enfermar más. Entonces, también tiene que haber medidas de seguridad, que la gente pueda estar tranquila. O sea, creo que esto es un desafío que es intersectorial, no solamente de salud. Eh, Toda Totalmente. la sociedad tiene que participar, ¿no? De hecho, al final, la salud es un hecho estructural, ¿no? Porque es eso, incluso la urbanística, los espacios verdes que hay ciudades que son muy agresivas para el peatón, ¿no? O que no puedes ir caminando porque no está preparado para ello. El espacio es limitado o no hay bancos para poder sentarte en ningún sitio o hay una zona verde pero está tapada para que tú no lo puedes pisar. Entonces, todas estas cosas al final son factores que repercuten muy significativamente y ya ni hablar de la sensación de inseguridad y de esas alertas. Yo vivía en un barrio en Argentina que me acuerdo que antes de aparcar el coche en casa tenías que dar dos o tres vueltas a la manzana para ver que no hubiera nadie, para controlar que todo estuviera en orden. Y eso al final uno no se da cuenta, ¿no? Porque forma parte de su realidad, pero te va condicionando hasta crearte como en esos sistemas estos de alerta permanente, pues que al final tiene efectos y tienes impactos a muchos niveles de físicos y mentales, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que todo es salud, ¿no? Y que la salud pública debería estar, es multifactorial y debería estar vista como desde muchos prismas diferentes. Y aquí como que las políticas tienen un papel muy importante, ¿no? En favorecer eso, que la gente sea más propensa. El otro día escuchaba y luego busqué el estudio que hablaban de que en un comedor creo que era una facultad de una universidad, veían que la gente que comían habitualmente en el comedor bebía muchos refrescos, ¿no? Y aguas saborizadas y tal. Entonces, no hicieron ninguna medida no tomaron ninguna medida que fuera de formar a la gente para que no bebiera esas bebidas, para que bebiera más agua, sino que lo que hicieron es poner más botellas de agua por el espacio, distribuidas por diferentes puntos, ¿no? Donde estaban como una nevera y ahora estaban como en diferentes secciones, cerca de la caja otra vez, cerca de cada vez que ibas a elegir un plato diferente había un rinconcito con botellitas de agua. Y claro, ahora no recuerdo cómo era el resultado, ¿eh? Pero había crecido exponencialmente el número de personas que dejaba el refresco y cogía el agua, ¿no? Y para mí es como muy, muy
simbólico y muy representativo de esto, de cómo funcionan las políticas públicas a favor de la prevención de la salud, ¿no? Porque es como si tú pones al abasto, ¿no? O Amsterdam con el tema de la movilidad y la bicicleta, si tú pones al abasto y preparas una ciudad, un pueblo para que esté disponible y abierto a ello, la población también naturalmente se acercará, ¿no? Y bueno, es muy interesante, la verdad. Así que bueno, yo creo, Catherine, no sé si quieres comentar alguna cosita más. Si no, yo creo que podemos ir cerrando. No, yo creo que hablamos hartas cosas. Esto da para estar todo un día y Sí. mucho más que eso. Agradecerte, Belén, qué rico que, que estés dando a conocer este nuevo enfoque y también el que se pueda trabajar así de manera en conjunto, ¿no? Que va a impactar mucho en el bienestar de nuestros pacientes. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Catherine, por el Gracias a ti, espacio. Belén.